Buenos días, Luis. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Todo muy bien. Pues bueno, a ver, vamos hoy a realizar esta tercera entrevista por parte de la AEBMIM y la Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical. Y pues en esta entrevista pues tenemos el placer de que seas tú el que nos cuentes pues un poquito uno de los últimos artículos que has publicado. Antes de todo, pues voy a hacer un breve resumencito sobre cuál ha sido tu trayectoria. Si me dejo algo, apúntamelo en primer lugar, eres, bueno, pianista antes de cualquier otra cosa y titulado en el Conservatorio Superior de Madrid, de Atocha. Luego, además, has estudiado en otros centros superiores a nivel europeo. Has sido profesor de lenguaje musical en Arturo Soria y también en Atocha, ¿no? Y además te has dedicado a composiciones, a escritura de métodos, de libros, sobre todo métodos de pedagogía, he visto por ahí, incluido también un canal de YouTube. Y aparte de todo eso, también has editado discos. El último, si no me equivoco, es un disco que se llama Caro Bay, ¿verdad? Bueno, hay otro Y después que se llama Falsos Folclores. vale, pues, mea culpa. Y luego además bueno, tienes la titulación de ingeniero superior en telecomunicaciones. O sea, no has perdido tiempo. No me dejo nada, ¿verdad? No, no, ahí está, Daniel. Pues nada, una vez dicho eso, decir que hoy vamos a hablar sobre un artículo que has publicado tú en base a un proyecto que llevaste a cabo en el Conservatorio de Arturo Soria, Conservatorio Profesional de Arturo Soria, que es, bueno, el artículo se llama Diseño e implementación de un programa de musicoterapia de improvisación en un conservatorio de música. Análisis de las percepciones de los participantes. Cuéntanos un poquito de qué trata el artículo. Muchas gracias, Daniel. Pues mira, el origen de todo esto fue la formación que yo realicé en el campo de la musicoterapia. Completé el máster de musicoterapia en la Universidad Autónoma hace algún tiempo y un componente fundamental de esa formación es lo que se llama la musicoterapia de grupo. Es decir, nosotros mismos, como estudiantes, experimentamos los beneficios de la musicoterapia. Participamos nosotros mismos en un proceso de musicoterapia de grupo. ¿Y en qué consiste eso? Pues la actividad fundamental que realizábamos era la improvisación grupal libre, es decir, la improvisación de forma espontánea con todo tipo de instrumentos, con la voz, con el cuerpo, sin la referencia de ninguna partitura, ¿no? E importantísimo, todo esto acompañado de una reflexión posterior y de un coloquio posterior, porque surgen muchísimas cosas. ¿Cómo nos sentimos ante esa situación de espontáneamente con un grupo de personas que inicialmente no nos conocemos mucho, ¿verdad? Ponernos a hacer música juntos. Surgen aspectos como puede ser el juicio, ¿no? Lo estoy haciendo bien, estaré metiendo la pata, explorar qué aspectos nos están coartando nuestra libertad, ¿no? Y al final, todas esas reflexiones conllevan un proceso de autoconocimiento. Nos descubrimos a nosotros mismos, descubrimos a los demás a través de la música que hacemos, cómo respondemos a la música de los demás, los retos que nos proponemos, retos musicales, retos personales, ¿no? Y es muy curioso porque a muchos nos pasó, ¿no? Que este tipo de experiencia como que nos hizo recuperar o intensificar el placer y la ilusión de hacer música, ¿no? Algo que parece mentira que después de tantos años de formación y de experiencia laboral, pues surja una experiencia tan novedosa que te haga descubrir algo más sobre ti mismo y sobre la música, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
me decidí a poner algo en práctica en el propio conservatorio. Es decir, si nosotros mismos como estudiantes de este máster habíamos sido beneficiarios de la musicoterapia, ¿por qué no hacer un proyecto similar en el conservatorio, ¿no? Y la verdad es que puede sorprender, ¿no? La musicoterapia al servicio de músicos, porque generalmente asociamos la musicoterapia a otros contextos, a lo mejor el contexto hospitalario, el contexto de la educación especial, geriatría, ¿no? Pero realmente también el colectivo de los músicos en formación puede ser, pues pueden ser personas que se pueden beneficiar de todas las ventajas que ofrece esta disciplina, ¿no? Quizás por si hay algún oyente que no está tan familiarizado con esto de la musicoterapia, sencillamente recordar la definición más reciente de esta disciplina, ¿no? Realmente nos referimos con la musicoterapia a un uso profesional de la música y sus elementos en contextos muy variados. Puede ser un contexto médico, un contexto educativo, cotidiano. Podemos trabajar con individuos, podemos trabajar con grupos. Y lo importante es pensar en los objetivos. Es decir, ¿qué perseguimos? ¿Qué persiguen estos usuarios que acuden a un proceso de musicoterapia? Se trata, sobre todo, de optimizar la calidad de vida de esos usuarios, es decir, incrementar su bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, podemos estar hablando de un bienestar físico, emocional, comunicativo, intelectual, social, espiritual, ¿de acuerdo? Con lo cual, nuestros estudiantes de los conservatorios, pues efectivamente, pueden ser usuarios que también necesiten mejorar esos niveles de bienestar. Es decir, no tenemos que pensar en individuos que tengan un determinado diagnóstico o un determinado trastorno. De hecho, el marco teórico de este artículo indica, pues, lamentablemente, los problemas de salud mental que experimentan muchos músicos, ¿no? Y realmente todo lo que podamos prevenir desde la formación inicial, pues bienvenido sea, ¿no? Y sabemos bien, pues, la sobrecarga de trabajo que experimentan los alumnos, hay importantes niveles de ansiedad, muchos experimentan ansiedad escénica o problemas de bloqueos creativos. Entonces, todo esto podemos ayudar a través de la musicoterapia, ¿no? Muy brevemente, te cuento en qué consistió el estudio. Eso es. Básicamente fue un programa piloto de 10 sesiones semanales, cada una de ellas de 1 hora y media de duración, y participaron 9 estudiantes de quinto y sexto de enseñanzas profesionales, divididos en dos grupos. ¿En qué consistían estas sesiones? Pues básicamente comenzaban con un calentamiento y el plato fuerte era precisamente esa improvisación grupal libre. En las primeras sesiones los alumnos no podían utilizar sus propios instrumentos, es decir, los instrumentos de su especialidad. Tenían que utilizar su cuerpo, la voz, instrumentos de pequeña percusión, y solamente en la segunda parte del programa ya sí podían utilizar sus propios instrumentos. Y siempre todas las sesiones finalizaban con un tiempo de coloquio y de reflexión para poner en común cómo nos habíamos sentido, cómo habíamos percibido el desarrollo de esa sesión en grupo, ¿no? Y al finalizar ese proceso recogimos datos realizando entrevistas individuales, semiestructuradas a cada uno de los participantes y pasando un cuestionario anónimo. Y los resultados fueron, pues, un alto nivel de satisfacción de los estudiantes con ese programa y, sobre todo, muy interesante, poder saber qué beneficios habían percibido los propios participantes. Sobre todo, hacían hincapié en que se había incrementado ese disfrute hacia la música, se había fomentado la socialización en el grupo, sentían que había fomentado también la capacidad de escucha, algo fundamental en nuestro desarrollo como músicos, ¿no?
Y muy interesante también hacían hincapié en la importancia del grupo como fuente de apoyo en todo este proceso, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estábamos muy contentos con los resultados y ojalá podamos repetir experiencias similares. Me gustaría, por supuesto, mencionar a la coautora de este estudio, la profesora, la doctora María Jesús del Olmo, que fue la supervisora de todo este proyecto y que es la directora actual del máster de musicoterapia avanzada y aplicaciones en la Autónoma. Una grandísima profesional y la verdad es que ha sido una suerte poder encontrarme con ella y aprender, y espero poder seguir aprendiendo muchísimo con ella. Qué bueno. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, me quise yo, para hablar un poco de la importancia que puede tener la musicoterapia, me marqué yo una frase que viene incluida en el propio artículo, que resulta muy llamativa a la hora de poder entender cuál puede ser el uso de la musicoterapia, ¿no? Y dice lo siguiente: a pesar de los beneficios de la música para la salud, la profesión del músico se sitúa entre las profesiones con mayor riesgo para la salud mental. Me parece una frase muy, muy acertada para saber cuál es el contexto y a qué hace referencia todos estos trabajos de musicoterapia. Sí, sí. Efectivamente, es bastante dura la frase, pero Sí. hay estudios que demuestran que efectivamente pues los riesgos de sufrir depresión son mayores para las personas que se dedican a la música que en otras profesiones. Hay un índice de burnout bastante elevado en el colectivo de los músicos. Es decir, que sí, efectivamente, es una paradoja, ¿no? Porque la música parece estar al servicio de la salud y parece tener unos beneficios muy significativos, pero quizás también nosotros como colectivo también somos usuarios necesitados de esa ayuda, ¿no? Y la música, siendo nuestro propio lenguaje, algo con lo que nos sentimos identificados, que la música forma parte de nuestra identidad, ¿no? Pues puede ser un vehículo muy apropiado para llevar a cabo un proceso de terapia que nos ayude a ser más felices y a disfrutar más de lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Claro. Y sobre todo ya no solo depresión o burnout, como dices tú, sino también el simple y mero hecho de el miedo escénico. El miedo escénico es un problema que se pasa muchas veces por alto, pero que un gran porcentaje de músicos ha tenido en su vida o tiene. Y es una dificultad muy grande a la hora de subirse a un escenario o de hacer cualquier tipo de actividad musical. Efectivamente, estamos en un escenario para hacer disfrutar a los demás y deberíamos ser nosotros los primeros en disfrutar de lo que hacemos, ¿no? Y efectivamente hay situaciones en las que pues, hay que hacer un trabajo para mejorar esos niveles de ansiedad escénica, como tú has dicho, ¿no? Y precisamente los procesos de musicoterapia también pueden ayudar en este sentido. De hecho era... yo he tenido cerca más de un compañero, ya no solo en el conservatorio, sino fuera del conservatorio, que ha sufrido pánico escénico, miedo escénico. Y de hecho he conocido algún ejemplo de músico que ha tenido que recurrir a un psicólogo para intentar solucionar ese problema, porque le causaba tanto miedo el subirse a un escenario que no era capaz. Sí. Y de hecho, pues yo creo que aquí hay un vínculo con la psicología de la música, ¿no? Es decir, que tanto la disciplina de la psicología de la música como la musicoterapia pueden contribuir en este mismo frente, ¿no? que tú estás destacando, ¿no? La verdad es que se está haciendo muchísimo actualmente en los conservatorios, en parte también el grandísimo trabajo que están haciendo los departamentos de orientación. Cada vez hay más talleres sobre temas fundamentales como la relajación, mindfulness, técnicas de visualización, oportunidades sencillamente para que los estudiantes puedan
compartir lo que experimentan cuando se suben a un escenario, ¿no? Que no sea solo sus profesores de instrumento con los que trabajan este tema, sino que haya un espacio donde los estudiantes, con el apoyo de los orientadores, puedan trabajar este tema, ¿no? Es decir, este proyecto que yo te estoy planteando aquí es solamente una posibilidad, ¿no? La musicoterapia, pero podemos trabajar esa ansiedad escénica desde muchísimos otros frentes que son compatibles entre sí, ¿no? Desde luego. Pues bueno, hecha ya esta introducción, vamos a pasar a las preguntas que he elaborado. La primera de las preguntas es que ¿qué habría que modificar en el sistema educativo de un conservatorio, especialmente en las enseñanzas elementales y profesionales, para aumentar la motivación y disminuir la ansiedad ante la ejecución? Bueno, la pregunta es bastante amplia. Bueno, uno de los ámbitos, ya te he comentado un poco, que es este trabajo que están haciendo los departamentos de orientación, ofreciendo talleres para trabajar todos estos aspectos, ¿no? Quizás el primer eslabón sería la propia clase de instrumento, ¿no? Y esto es un tema que precisamente hemos hablado mucho con Elsa, con la presidenta de AECMIN, ¿no? En muchas ocasiones, los estudiantes de los conservatorios asisten a sus clases de instrumento y el primer feedback que reciben de sus profesores es una serie de errores que deben corregir, una serie de deficiencias que deben solventar, ¿no? Cuando quizás se debería hacer un mayor hincapié también en lo positivo, en lo emocional, qué es lo que más te ha gustado de esta pieza, cómo te has sentido, me ha emocionado este pasaje y luego pasamos a depurar ciertos aspectos, ¿no? Pero efectivamente parece como que tenemos que coartar el disfrute. Nuestra función es llegar a la perfección suma, llegar a la precisión máxima y nos olvidamos de disfrutar en la propia clase de instrumento, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un primer frente, ¿no? Por supuesto, proporcionar muchas otras oportunidades para el disfrute de la música, ¿no? Talleres y como en la línea de este programa de musicoterapia que hemos realizado, donde los estudiantes puedan vivenciar la música desde otros puntos de vista, ¿no? Y quizás otro aspecto también fundamental, y me acuerdo de muchas conversaciones con colegas en el conservatorio, es que muchas veces la ansiedad está ligada a la seguridad. Es decir, el alumno tiene que sentirse muy seguro con el repertorio que está tocando, ¿no? Y para no experimentar esa ansiedad. Con lo cual yo creo que se debería hacer mucho hincapié en las técnicas de estudio. Ya se hace, pero insistir mucho más, ¿no? Porque esta famosa frase de, caramba, es que en mi casa me salía, y cuando llego a la clase, cuando llego al concierto no me sale, tiene que ver porque a lo mejor, claro, cuando no estamos sometidos a esa presión, los dedos van solos. Pero en el proceso de estudio tenemos que asegurar todos los tipos de memoria, la memoria cinética, la memoria auditiva, incluso tal vez la memoria visual también actúa ahí, y tener un verdadero control, un verdadero dominio de esa obra que estamos interpretando, un verdadero dominio del contenido emocional, armónico, formal, un dominio de todas las voces de esa textura, ¿no? Porque eso es lo que realmente nos va a hacer que estemos seguros y que no experimentemos esa ansiedad. Que, por supuesto, luego habrá que abordar temas de autoestima, temas de relajación, pero también todo comienza con un alto nivel de seguridad en el propio proceso de estudio. Yo, incluso, leyendo el artículo, se me ocurría la idea que en los conservatorios no hay, bueno, o al menos yo terminé hace 4 años el conservatorio, ojalá haya cambiado todo a mucho mejor, pero en aquel entonces no, y entiendo que a día de hoy también, no existía una asignatura obligatoria. Quizás esa asignatura obligatoria puede ser
no una optativa, sí que existían optativas de relajación, optativas de... Igual esa asignatura obligatoria puede ser la puerta a que de cara a poco esos alumnos dejen de tener esa ansiedad, todos esos problemas de seguridad, etcétera. No Pues sé hasta qué punto puede ser en los primeros años o más avanzado, porque no soy experto en musicoterapia, pero sí que se me ocurría que eso podría ser una puerta muy, muy grande a conseguir todo eso. se puede trabajar a todos los niveles. De hecho, bueno, bien, sabemos que hay muchísimos centros educativos donde se trabaja técnicas de mindfulness desde las etapas iniciales, ¿no? Yo creo que todo lo que se haga para favorecer esa relajación, ese bienestar del alumnado, bien recurriendo a técnicas de musicoterapia o a otras técnicas como el mindfulness, todo va a redundar en que el estudiante va a estar más cuidado en su proceso. Porque no debemos olvidar que son enseñanzas profesionalizadas ya desde el primer curso. Con lo cual, hay que cuidar a estos alumnos que están haciendo un verdadero sacrificio, un verdadero esfuerzo para compaginar las enseñanzas generales con las profesionales. Con lo cual, mimemos realmente a los alumnos ofreciéndoles todos estos aspectos, no necesariamente ligados a la música, sino ligados a su bienestar, que todo eso va a repercutir en su desarrollo musical también, por supuesto. Y evidentemente el bienestar psicológico, el bienestar mental, hace mucho a la hora de una interpretación. Efectivamente, es decir, no solamente queremos alumnos felices en el conservatorio, sino que como tú dices, el tener un alto grado de bienestar va a tener como resultado también el nivel óptimo de rendimiento ante un escenario, por ejemplo. Bueno, pues entonces ahora pasamos ya directamente a la segunda pregunta, que sería que gracias a varios comentarios reflejados en el estudio, se aprecia que en el conservatorio está muy anclado en un seguimiento de una partitura, unas normas, que existen muchos límites, vaya. Entonces, mi pregunta sería, ¿puede ser conveniente que los conservatorios, que podemos decir clásicos, se implementasen enseñanzas de jazz, entendiendo que igual puede ser un método para acercarse a esos métodos que decían muchos alumnos de salir de la burbuja? Porque al fin y al cabo, básicamente con estimulación de la creatividad, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, Daniel, en las entrevistas surge mucho esto, ¿no? Los alumnos perciben que todavía existe bastante rigidez en los planteamientos del conservatorio y se hace un hincapié en la partitura como referencia, ¿no? Por suerte, muchos conservatorios ya integran enseñanzas de jazz. Hay perfil jazz en algunos centros o asignaturas optativas relacionadas con el jazz, pero incluso sin necesidad de cursar específicamente estos itinerarios formativos, podemos inspirarnos en estas enseñanzas para, yo diría, completar la formación de los alumnos, aunque sea una formación con repertorio clásico, ¿no? Claro, sí, sí. Porque, por supuesto que la partitura es importantísimo y es un trabajo que hay que hacer, e incluso diría yo que la propia interpretación conlleva la creatividad y la toma de decisiones, por supuesto. Pero yo creo que hay que completar ese proceso de formación ofreciendo a los estudiantes la oportunidad también de utilizar el oído como primera herramienta de aproximación a un material musical. ¿Por qué no en algún momento proponer que aprendan de oído? Claro. Un fragmento. A lo mejor no lo van a reproducir al 100% porque no tienen esa partitura, pero que partan de algo que escuchan y que lo recreen y que reinventen sobre ello, como hace muchas veces un músico de jazz. Yo creo que eso también es importante trabajarlo, ¿no? Porque, claro, de hecho, las transcripciones es un punto muy, muy importante a la hora de un músico de jazz, de aprender a
ciertos recursos de improvisación o ciertas cosas. Se suele tirar mucho de oído para aprender determinadas cosas a la hora de la interpretación. Efectivamente, y es fundamental. Y también lo digo, para un futuro musicoterapia, todas estas técnicas de improvisación son fundamentales, ¿no? Es decir, que hay muchos ámbitos del mundo profesional que requieren trabajar lo antes posible esta capacidad de inventar y de reinventar, ¿no? Y algo fundamental, es decir, no debemos esperar armonía o fundamentos de composición para que los alumnos inventen. Bueno, esto de hecho ya se hace, ¿no? Pero quizás hacen mayor hincapié aún, ¿no? ¿Por qué no proponer a los alumnos en la clase de instrumento que se inventen un estudio basado en una dificultad técnica que están aprendiendo, ¿no? O que se inventen su propia variación sobre una obra del repertorio que están trabajando. Es decir, y por supuesto, la propia improvisación libre. Que todo esto se trabaje desde las primeras etapas, que no tengamos miedo a jugar y sin miedo al error, ¿no? Que es algo que yo creo que hace falta, ¿no? Sobre todo los prejuicios. También, efectivamente, ¿no? Y acostumbrarnos a esa incertidumbre, ¿no? Es algo que yo creo que vincula el mundo del jazz con el mundo de la musicoterapia, ¿no? Una sesión de musicoterapia de improvisación, como las que hemos hecho con los alumnos, comparten algo muy especial con un concierto de jazz, y es que es impredecible en gran parte lo que va a suceder, ¿no? Y a veces no es fácil convivir con esa incertidumbre, ¿no? Y tener que saber que lo que va a pasar depende de mí, pero también depende de lo que hagan los demás, y tengo que estar dispuesto a escuchar y dejarme fluir, ¿no? Que fluyamos juntos en esa sesión o en ese concierto, ¿no? Creo que son aspectos que efectivamente hacen más completa esa formación del músico. Claro. Se podría decir que a la hora de la enseñanza podrían tener muchas similitudes los programas de musicoterapia, con a lo mejor no enseñanzas regladas, pero sí algún tipo de enseñanza en un conservatorio clásico de algunas de las características del jazz, que podrían tener mucha similitud entre ellas. Sí, yo creo que sí, que hay muchos puntos en común. Y la verdad es que, lamentablemente, hay aspectos del mundo profesional, como es el caso de la musicoterapia, que son grandes desconocidos en las enseñanzas del conservatorio. Yo pasé por todas las enseñanzas del conservatorio sin enterarme de que existía la musicoterapia, ¿no? Entonces, quizás hay que poner pequeñas semillas en todo ese recorrido de los 10 años que cursa el estudiante en los conservatorios elementales y profesionales, acercándoles a todos esos sectores profesionales y las competencias que a lo mejor van a necesitar si luego quieren formarse en esas disciplinas, ¿no? Con lo cual, yo creo que esa improvisación libre tiene que estar presente sí o sí en ese proceso. Eso es. Pues, de momento, aquí terminaría la entrevista. Ha sido un verdadero placer poder entrevistarte, Luis. Ya no solo como miembro en prácticas de la asociación, sino, lo tengo que decir, como antiguo alumno tuyo. Bueno, es que esto tampoco lo he dicho, pero me ha hecho una ilusión infinita, de verdad, reencontrarme con un alumno maravilloso como tú, que te tuve en lenguaje musical. De hecho, en mi primer año. Sí. En mi primer año yo te tuve a ti como profesor de lenguaje musical, eso es. Para un docente es lo más hermoso, poder reencontrarse con alumnos que están creciendo y están pues haciendo proyectos maravillosos como lo que tú estás haciendo ahora, y bueno, y todo lo que te queda por hacer, Daniel, en este profesional de la música. Así que bueno, un verdadero placer. Igualmente. Pues ha sido un verdadero placer y nos veremos en otra. ¿Vale? Claro que sí. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.